capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, ¿cuánto? Amén. La palabra del Señor dice así: y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Qué bonito pasaje de la Biblia. Vamos a alabar al Señor y vamos a festejar de que estamos en la Navidad, de que hace más de 2000 años pues Él nació y gracias a Él pues nos da felicidad, nos da amor, nos da cariño, cualquier cosa que no nos daba el mundo. Amén. Amén. Gracias, Señor Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, porque es una oportunidad grande poder estar aquí, Señor, en tu casa. Sí, Señor. Señor Jesús. Y poder, Señor, traer con un corazón lleno de agradecimiento por todo lo que tú nos das, Señor, cada día, la fortaleza física, la fortaleza espiritual para vencer los obstáculos, Señor, no en nuestra fuerza, en tu presencia. Cristo está en tu palabra, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En Cristo soy más que vencedor. Amén, Señor. Tengo la mente de Cristo. Todo es en tu presencia, nada podemos hacer solos, Señor. Sí, Señor. Y eso es, debemos grabarlo en nuestros corazones para cada día, Señor Padre, tener presente que una vida sin ti, Señor, no tiene sentido. Amén. Tú eres el propósito de nuestra vida. Gloria a Dios. Tienes caminos de prosperidad, caminos, Señor Padre, de felicidad, de gozo en medio de las pruebas, Señor Padre Santo, en medio de las circunstancias que cada día atravesamos, Señor. Padre, ayúdanos a mantener ese equilibrio espiritual, ese equilibrio emocional que debemos tener, tanto en la victoria como, Señor, en las pruebas, Padre Santo. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, llegamos al mes de diciembre, el último mes del año. Podemos decir, Señor, que hemos vencido en tu nombre, Señor Padre. Quedan pocos días para terminar el 2015, Señor. Sí, Señor. Queremos agradecerte porque ha sido un largo recorrido, Señor. Sí, Señor. Padre, han habido pruebas, han habido, Señor, y hemos salido adelante, Señor, en tu presencia, mi Dios amado, Padre. Gracias porque, Señor, tú nos has dado la fortaleza, Señor, para que juntos podamos avanzar. Hemos caído y tú nos has levantado, Padre. Hemos fallado, Señor, y tú nos has perdonado, Señor. Padre, gracias, Señor, porque, Padre, sin ti no lo hubiéramos hecho, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre, porque, Señor, Padre, podemos estar en una iglesia, Señor, Padre, cada semana, venir a alabar y bendecir tu nombre, Señor. Sí, Señor. Padre, porque podemos aprender, Señor, Padre, estamos en un país donde todavía, Padre, hay libertad de culto, Señor, y eso es digno de agradecer. Bendecimos esta nación de España, Señor. Gracias, Señor, Padre. En esta preciosa noche seguimos alabándote, bendiciéndote, Señor, Gloria a Dios, Padre, Señor. y que seas tú preparando nuestros corazones para poder recibir ese maná del cielo, Señor. Aleluya, Para Señor. salir lleno, para salir bendecido, para salir fortalecido, Sí, Padre. Señor, y humildad para poder recibir la exhortación y la Sí, Señor. disciplina, Sí, Señor, Señor, que la Padre. palabra, Señor, nos quiera decir, Señor. Te Sí, damos Señor. las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo, Señor Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí, Señor. y alabar, Amén. Señor, Gracias, Padre. Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú permites que estemos, Señor, los que tú quieres que estén, Señor Padre. Que la palabra, Señor, que el pastor va a traer, Señor, que sea bendición para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ovejas que conocen tu voz, Señor Padre. Sí, Señor. A servirte y sin preguntar, Señor Padre. Te pido, Señor, que tú seas sanando a los enfermos, Señor, cuidando a los presos, Señor, y protegiendo a cada una de las personas que están aquí presentes y que no, Señor Padre. Y que muchas vidas puedan venir a tus pies a través de tantos sistemas, de tantas iglesias y de tantos hermanos,
Padre. Te lo suplicamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Este año estamos batiendo todos los récords de cultos de Navidad. Culto de Navidad en televisión española, culto de Navidad en la iglesia, culto de Navidad en la prisión, actividades evangelísticas de Navidad en el hospital. Gloria a Dios, porque está teniendo una Navidad muy bendecida por el Señor y le damos gracias al Señor. No vamos a salir las 14 personas que hemos estado compartiendo, pero sí voy a pedirle a dos personas, a una mujer y a un hombre, que nos den cuál ha sido su experiencia. Es la primera vez que vienen a una prisión. Así que le voy a pedir a Junior, por parte de los hombres, que ha estado en el culto de varones, que nos diga cómo ha sido su experiencia, y Patricia, que ha estado con las mujeres y niños, que digan cuál ha sido su experiencia para que podamos salir bendecidos y edificados. ¿Amén? Amén. Pues venga, Junior. Bendiciones, hermano, que Dios le bendiga. Para mí fue una experiencia única. Estuve ahí, estuve malabando al Señor. Y cuando empezó el culto, se vio a la gente así, estuvo un poco parado, ¿no? Uno hablando para el otro, y luego empezamos a alabar, a cantar, y exaltar el nombre del Señor, y sentí mi corazón y mi espíritu. Y yo dentro de mí vi, no, la
naturalmente vi ángeles así. Pero dentro de mí yo vi así, cuando estaba con los ojos cerrados, yo vi ángeles bajando mucho fuego así. Y ahí dije, Señor, pues tú vas a romper las cadenas. Amén. Y vas a tener salvación. Gracias. Empecé a dar gracias al Señor. Y luego el Señor dijo así, ahora intercede por la pastora. La pastora estaba, la hora que el pastor estaba hablando de la palabra, hablando de la palabra, y dice, Señor, usa la pastora, la palabra de la pastora, y él es pastor también. Y gracias a Dios, sido salvación, y Dilo. tenía una persona aceptó a Jesús. Y una persona entregó su vida al Señor. Y la gloria del Señor fue así. Nosotros somos apenas instrumentos de Señor. Amén. No suelo contar la gente que pasa al altar cuando hacemos el llamamiento, pero mira, Junior las ha contado, gloria a Dios. Mira, 31, gloria a Dios. Patricia. Le damos gracias al Señor porque ha sido una experiencia muy bonita. Veo que es un trabajo que se dedica tiempo, hay mucho amor ahí, mucha necesidad del Señor. En el grupo que estuvimos con los payasos y todo eso, hemos estado ahí con había unas que pensábamos nosotros que no estaban atentas a lo que estábamos haciendo y todo. Pero cuando le hemos dado el mensaje de que son un regalo para el Señor, que el mejor regalo es Jesucristo, que el Señor puede cumplir su propósito en la vida de cada una de ellas, entonces se han quebrantado y fue no sé, es algo que nunca lo había experimentado, pero ellas decían que hay una que se acercó, le acercamos a dar un abrazo y decía, ay, quiero ser libre, y digo, pero si eres libre. O sea, hay que también saber, después yo digo, hay que tener las palabras adecuadas, ¿no? Y digo, eres libre en el Señor nos ha hecho libre. A veces hay situaciones que no entendemos o no llegamos a entender, pero el Señor nos va dando la capacidad. O sea, le dije que a veces que hemos hecho y tenemos que a veces cumplir con todas esas cosas, ¿no? Y son cosas que no, o sea, fue una experiencia muy bonita. Estuvieron los niños ahí, hubieron unos que estuvieron bailando con nosotros, otros que hacían los gestos, pero las madres estuvieron ahí muy contentas y damos gracias al Señor por ello. Ha sido un tiempo de mucha bendición y la verdad que ha merecido la pena el poder llevar a los hermanos, aunque sea una vez al año, que puedan ver el trabajo que se hace en prisiones, ¿verdad? La Biblia nos dice, lo leímos en Lucas capítulo 4, los versículos 16 del domingo, que una de las velas que encendimos era dar libertad a los cautivos. Así que es un ministerio cristiano, ahí lo tenemos, uno de los 7 espíritus del gran rey. Bueno, hermanos, antes de darle paso a María, que es la que lleva la palabra en esta noche, deciros dos cosas. Una, el hermano Carlos Navarro, cuando estaba en la prisión estaba muy mal, estaba muy congestionado, oramos por él y la verdad que ha estado en el culto muy bien, ha sido sanado, ha cantado, ha alabado al Señor. Pero ahora de vuelta ha vuelto a recaer. Parece que el Señor lo ha curado para que pudiera hacer la obra del Señor. Pero ahora la gripe le continúa y Tropi lo ha acercado creo que aquí a García Noblejas, que es donde está urgencia, para que le den algún tipo de descongestionante. Bien, pues entonces para que oremos por Carlos porque se encuentra un poquito delicado de salud. Una buena noticia. Dos, mejor dicho. La primera, que Fátima, la niña que tiene insuficiencia renal, ya la han dado delante, está en casa. Gloria a Dios, vendrá para estar con nosotros. Carlos Samuel ya está en su habitación. Está en su habitación. Le ha dicho el médico que por precaución va a pasar las navidades en el hospital. Así que Carla me decía, porque estuve hablando ayer con ella, me dijo, pastor, yo oré al Señor y le pedí que quería tener unas navidades distintas solamente con mi marido y con mis hijos. No quería ni a mi suegro, no quería a nadie. Quería... Y digo, el Señor está escuchado. Carla, en la habitación del hospital, digo. Y tengo una propuesta para vosotros. Ebenezer es tierra de ayuda, Ebenezer es tierra de bendición, no de tropiezo, sino de bendición. En el restaurante de las 10 tartas os comisteis 9, como coméis. Pero sobró una más bonita, que es la que tiene el logo de Ebenezer, que tiene el logo
de galleta de papel. Esa tarta no se tocó. Algunos me imaginan, bueno, la guardamos para el día 31 y tal, y en la nevera está. Yo he sentido de parte del Señor que esa tarta se la demos a Carla y su familia para que el día de Navidad se acuerde de que bendecimos también conmigo. Así que, si os parece bien, los que estén de acuerdo sería un fuerte amén. Amén. Pues entonces, porque te gustó la tarta, ¿eh? Así que, Dylan, hoy no te vayas porque la tarta debe de ser la grande, que es la que, bueno, todas eran grandes, pero esa tarta no se guarda, esa tarta se invierte en vuestra familia. Así que estas Navidades con tarta de azúcar para toda la familia. Y otra, he dicho lo de Carlos Samuel, he dicho lo de Fátima, he dicho lo de la cárcel y en principio lo de Carlos para que estemos orando por él. No creo que se me olvide nada. El versículo bíblico es Lamentaciones 3:26. Veo aquí turrón blanco, de que es mi debilidad. Y unos bombones que ha traído, creo que el turrón tiene pinta de María, ¿no? Y los bombones tienen pinta de Teresita. Madre mía, cómo me conozco las ovejas y los culinarios. Muy bien. Lamentaciones 3:26. Quien se lo sabe le damos un bombón. Voy a decirlo yo primero porque tengo ganas de brincarle el cliente al turrón blanco. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentación 3:26. Y con vuestro permiso. Sonia, te nota que venimos de la cárcel, ¿no? Muy bien, pues venga, Ismael, ayúdame con... Bueno. ¿Tú me quieres ayudar, Sofía? Venga, ven. Sonia. Bueno es esperar en el Señor, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Amén. Junior, te nota que tienes hambre, ¿eh? Bueno, esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentación 3:26. Muy bien. ¿Quién más? Paola. Bueno, esperar en silencio la salvación del Señor, Lamentaciones 3:26. Amén. ¿Quién más? Tony. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. ¿Tú eres más de tu nombre reducido? ¿Tú también? Dale. ¿Quién lo ha dicho? Pero para acá, Jorge. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. ¿Con ojo tu nombre? Coge dos, así otro para allí. ¿Cómo se nota que te pido? Patricia. Bueno es esperar en el Señor la salvación. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor, Lamentación 3:26. ¿Tres qué? Ay, no, 3:22, ¿no? 16, ahora no la tenía. Luis. Diego. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Jehú, bombón o turrón. Bombón. También le queda lo de Perú. Venga, dale. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. Amén. Jorge. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Bombón o turrón? 3:26. ¿Bombón o turrón? Turroncito. Dila. ¿Tú bombón o turrón? Bombón. Esperanza. Turrón. ¿Y el silencio qué? Muy bien. ¿Turrón o bombón? ¿Bombón? ¡Ay! No se asusta. Altagracia. Bueno es esperar en el Señor la salvación. Silencio, por favor. Altagracia. Bueno es esperar la salvación en el Señor. No. Bueno es. Bueno es esperar la Esperar en salvación. silencio. La salvación del Señor. 3:26. ¿Qué? ¿3:26? ¿Qué? Lamentación 3:26. ¿Turrón
¿Turrón o bombón? ¿O misericordia? Las dos cosas, ¿no? Pues ahora te doy que... voy, María, ¿me ayudas con eso? Tú que tienes buena mano con tu turrón. Laura, ¿tienes hambre, eh? En la casa está hambre, ¿eh? Todos los que están ahí en la casa me estoy levantando la mano con mucha hambre. Puedes esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Muy bien. ¿Quién más? Dania. Bueno, espera callando. Muy bien, callando. La salvación. ¿En qué traducción es? Es del móvil, ¿no? Lamentaciones. Correcto, son de Jeremías. Venga, María, dale. Pues venga, ¿quién más se atreve? Ismael, perdón. Por favor. Muy bien, yo ya sé que tú eres de bombón. Janet, por supuesto, venga. Bueno, esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Tiene cara de bombón. Porque está de rojo. Ay, dale un bombón a Janet, ya sabía yo que le gustaba el chocolate. Chocolate. Valverde. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Muy bien. Yo voy a decir. ¿Tu turrón? Valdene. Héctor, tú la tableta, ¿no? ¿Tres qué? ¿Alguien más se atreve? ¿Susana? Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. ¿Turrón? Turrón para. Pues otro para ti, no pasa nada. Si el premio no es el turrón, es aprenderse la palabra de Dios. Que nunca se olvide eso. El premio no es el turrón. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Bueno, pues te doy un beso. Son más dulces. Alfredo. Muy bien. ¿No? Bueno, te doy otro beso. Patricia Villanueva. Por favor, por favor. Puedes esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Muy bien, ahí viene tu premio. Mira. Roxana. Puedes esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones. Muy bien. ¿Te dieron tu trocito de tarta? Sí, buenas. Gladys López. Bueno es esperar la salvación del Señor. ¿Está faltando qué? En silencio. 3:26. 26. El turrón este es muy duro para los dientes. Mejor el bombón. ¿Te parece bien? No, es que este turrón es del duro. Y hay que cuidar, hay que cuidar. María. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentación 3:26. Muy bien. Pues hermanos, vamos a explicarlo si os parece bien. Y ya damos paso a María para que comparta la palabra. Si hay alguien que quiere un bombón, Sofía, tú se lo reparto a la gente que quiera, porque los bombones no son el premio del versículo, es simplemente un detalle. El premio es saberte la palabra y sobre todo entenderla. Saberla y entenderla. Me gusta Lamentaciones. Es conocido en la Biblia Jeremías como el profeta llorón, ¿verdad? Es el profeta que llora por una sencilla razón. Él habla y nadie le hace caso. La verdad que sí, yo me identifico con Jeremías porque comprendo que la mayor frustración pastoral que puede tener un pastor, o que puedo tener yo como pastor, es que intento ayudar a alguien diciéndole algo y no es capaz de escucharlo. Y cuando hablo de escucharlo, hablo de retenerlo, reflexionarlo y ponerlo en práctica.
Si fuéramos lo suficientemente capaces de escuchar lo que se nos dice, reflexionar y tomar nuestra propia decisión, porque no considero que un buen pastor sea la persona que te diga lo que tienes que hacer, sino un buen pastor lo que te recuerda lo que dice la palabra de Dios, te hace entender lo que dice la palabra de Dios y luego tú tomas tu propia decisión. Yo creo que ahí está la clave de la vida cristiana, en que no es el pastor el que decide con quién te tienes que casar, ni es el pastor que te decide con quién te tienes que ir a vivir, ni te dice el pastor con quién te tienes que buscar las habichuelas en el trabajo. El pastor te ayuda a recordar lo que dice la palabra de Dios y hacerte entender para que luego tú tomes la decisión. Pero la mayor frustración que Jeremías tiene y por lo cual escribe Lamentaciones, ¿sabes lo que es una lamentación? Un lloro. Un lloro. Un lloro de desánimo, desesperación. Es un lloro de ya no puedo más. Me siento frustrado porque este pueblo de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos. ¿Puede ser un lloro de corazón? Sí, se puede entender. Quiere decir que Lamentaciones es un libro que manifiesta la frustración de un siervo de Dios ante la indiferencia del pueblo. Muchas veces la mayor bofetada espiritual que un creyente le puede dar a su pastor es la indiferencia. Y eso es algo que cada creyente tiene que tener en cuenta. Y la indiferencia también manifiesta el nivel de espiritualidad de la persona que está al frente. Es decir, porque el que es indiferente no tiene la sensibilidad delante del Señor de saber escuchar lo que se le está diciendo. Por eso dice Jeremías, bueno es esperar, y dice en silencio. ¿Por qué dice en silencio, diría yo? Porque Jeremías dará aquel consejo de decir, ¿y por qué en silencio? Porque el silencio implica que tú no tienes que ser algo, tú no tienes que hacer nada, ni tienes que decir nada para ser salvo. Simplemente tienes que esperar. Y esperar significa confiar. Sofía, se la han comido todo, ¿no? Como las tartas en el restaurante, se la han comido. Muy bien. Entonces, quiere decir que esperar en silencio es la actitud de la persona que ha comprendido que no depende de ella el alcanzar la salvación, sino depende de su fe. De ahí el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios. Cuando tienes un problema, la mejor forma de dejar hacer al Señor no es gritar ni hacer muchas cosas, es esperar en silencio. Amén. El silencio manifiesta que nuestra confianza está puesta en el Señor. Cuando veníamos ahora de la cárcel, Laura nos estaba contando algo que le había pasado con su pendrive. Este año la pérdida de los pendrive es algo generalizado. Y Laura decía, bueno, y decía Laura en la conversación, bueno, si lo he perdido, el Señor sabe por qué. A lo mejor lo que el Señor está esperando de mí es que haga ese trabajo que tenía en el pendrive mucho mejor. Y lo había aceptado sin resignarse, sin decir, hay que ver cómo son las cosas, no me sale nada bien, es que esta vida es una porquería, es una basura porque nunca me sale nada bien, hoy es día 22, el Día Mundial de la Salud. ¿Sabes por qué, no? A nadie le toca la lotería y todo el mundo dice, bueno, por lo menos tenemos salud. A mí no me puede tocar porque como yo no juego, así que ni sabía lo que pasaba. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene fe, uno sabe esperar en silencio. Y muchas veces, cuando tú metes la mano, estropeas lo que Dios puede hacer. Hay que dejar trabajar al Señor. Y nuestra alma, que nos pone en nuestro lugar, no son nuestras palabras ante la ofensiva, sino es nuestro silencio ante la confianza que tenemos puesta en el Señor. Cuando hay algo que no está como a nosotros nos gusta, o que pasa algo que no es como nosotros habíamos pensado, la cuestión no es empezar a gritar o a hacer cosas a ver si cambia nuestra suerte. Tenemos que aprender a esperar en silencio, porque la salvación viene del Señor. Nuestro socorro está en el Señor. El salmista mismo dice, estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Yo he aprendido una cosa en estos años. He aprendido a dejar hacer a Dios. Porque cuando he querido hacer yo en el nombre de Dios, lo que he hecho es utilizar a Dios para hacer lo que yo quería. Pero dejar hacer a Dios muchas veces es esperar en silencio. Jeremías tuvo que aprender en silencio a hacer lo que Dios le mandó, aunque los frutos no eran lo que él estaba esperando. Cuando tú haces la obra de Dios, no esperes buscar el fruto que tú deseas.
espera en silencio, porque la salvación, recuerda, no viene de tus gritos ni de tus formas de hacer las cosas, viene del Señor. ¿Amén? Así es que nuestras frustraciones no se manifiesten en gritería, ni en gestos, ni en actitudes que nos pueden perjudicar. En el silencio, porque la hermana María Vicente va a compartir la palabra. Sí, por favor. Só uma coisinha. E Jeremias se ha muerto e não ha cumprido nenhuma profecia dele, não, pastor. Nenhuma profecia. E quando Eso disse es Jesus, interesante, sí. ele dizia, sempre dizia ele, que pensava ele que era um profeta pequeno, que o povo não escutava, parece que Deus não falava. Que no era Elías, que oraba y llovía. Sim, Jesus te perguntou, quem disse a gente que eu sou? Ele disse, um disse que é tal, outro disse que é fulano, e outro disse que é Jeremias, não? No, dijo Elías. Elías, ¿no? Y entonces, si ve que la profecía de él, si antes de él morir, después que él ha muerto, la profecía se cumple, ¿no? Y entonces se ve que no toda la profecía que él habla se puede decir así. Correcto. Necesito de un trabajo, entro en mi cuarto y digo, en nombre de Jesús, la semana que viene yo tengo un trabajo, puede acontecer que yo un mes. Entonces mucha gente se desespera por esa parte, ¿no? No descansa del Señor, no espera del Señor. Una de las cosas que yo he aprendido es no ponerle fecha al Señor. Porque algunas veces uno ora y le dicen al Señor, Señor, si tú realmente estás conmigo, de aquí a una semana me vas a dar a la mujer o al hombre que yo quiero. Yo creo que el Señor sigue estando contigo aun cuando Dios no te conceda tu capricho. Muchas veces oramos y le ponemos fecha al Señor. Señor, si tú me vas a ayudar, tú me vas a dar el trabajo que yo quiero mañana. Y si no me lo das mañana, entonces me enfado y ya no creo más en ti. Mira, hermano, cuidado con esto. Porque muchas veces le ponemos fecha al Señor y al Señor hay que ponerle fecha. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor y esperar en silencio. Es interesante lo que dice Junior, porque hay una palabra bíblica que nosotros nos apoderamos mucho los cristianos. ¿Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú? Te voy a dar un pequeño consejo. Que te lo prometa el Señor no quiere decir que tú lo vayas a ver. Recuerda que el Señor, después de tu muerto, sigue trabajando. Lo digo para que esto lo sepamos, que muchas veces nos apoderamos, pero no al mismo tiempo. Esperar en silencio. Sí, mejor. Yo solo quiero decir una cosa. Yo vi hace poco de un pastor que se fueron su mujer bueno, tenían que hacer la obra en un sitio y se quedó un tiempo solo. Él dice que se metió en su cuarto, se sintió de parte del Señor orar mucho, dando gracias, se tiró como un buen rato dando gracias y se puso a llorar. Y dice que de repente notó una mano en el hombro y bajó el Señor a verle. Y le dijo, hijo, tu oración ha tocado mi corazón. Y le dijo, ¿pero por qué, Señor? Dice, porque mis hijos solo me piden. Mis hijos solo me piden. Y tú solo has dado gracias de todo lo que tienes, del ministerio que tienes, de todo lo que te he dado. Y tu oración me ha conmovido a bajar a verte. O sea, quiere decir que el Señor está también dolido de que solo sus hijos le pidan, ¿no? Que también quiere que demos muchas oraciones de acción de gracias, de bastarse en su gracia, ¿no? De ahí está que nuestros cultos no se pueden convertir en pedidos, sino en gratitud y adoración al Señor. Sí, por eso hay que escuchar. En los boletines pone culto, de alabanza y oración. Y muchas veces lo convertimos en culto de peticiones y más peticiones. Y es culto de alabanza y adoración. Y el pueblo tiene que aprender a adorar al Señor. Porque pedimos todo, pero alabar, adorar, eso es una cosa que tenemos que todos, tanto en nuestra intimidad con Dios, como también en nuestra comunidad de fe, el adorar al Señor. Pero lo que Jeremías, lo que él hacía, al no alcanzar el fruto que él buscaba, se desesperaba. Pero él comprendió a lo largo de su ministerio que tuvo que aprender, y era bueno esperar en silencio. No hace falta reclamar las cosas cuando no salían como uno quería, tiene que aprender a estar en silencio. Y eso nos hace también desarrollar nuestra fe, de que las cosas no son en nuestro tiempo ni en nuestro momento. Y eso nos ayuda también a descansar en el Señor. Por cierto, al final de la historia en el coche, Laura encontró el pendrive con la limpiadora. Gloria a Dios. Supo esperar en silencio. No hubo precipitación. No fue al Corte Inglés a comprarse otro pendrive y se puso a hacer otro trabajo. Supo esperar y supo recibir. Así que esperar
nos ayuda a dejar hacer al Señor. Y cuando nosotros hacemos, entorpecemos lo que Dios quiere hacer. No metamos la pata, aprendamos a esperar. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Amén. Amén. Ahora sí, ya que habéis participado, la hermana María, pasa aquí al frente, María. Oramos por la hermana María que va a compartir la palabra de Dios. Amén. Señor, muchas gracias Sí, por Señor. su vida, gracias por su palabra y gracias porque esta palabra que tú has puesto en sus labios va a ser de bendición y edificación para tu iglesia, Señor. Bendícela grandemente, Señor, y gracias, Señor, porque ella se ha preparado con esmero y con cariño para que lo que nosotros vamos a recibir sea del cielo. Pan, alimento sólido, Señor, oh Padre, que nos fortalece y que nos restituye, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me llevo el turno. Buenas noches a los hermanos que han llegado tarde y no he podido saludarlos. Le comento, he orado mucho, le he pedido al Señor dirección para que estas palabras realmente sean un refrigerio para nuestras almas. El Señor me ha hablado a través de la palabra, porque la palabra habla en nuestras vidas. Dice en Hebreos 1:1 que el Señor, hablando muchas veces de muchas maneras, pues Él se ha revelado en nuestras vidas. Pues hay palabras que Dios me ha revelado. Y quiero decirle que la palabra para el día de hoy es de descanso y gozo. Y el pastor cuando hablaba, pues me estaba confirmando el Señor que realmente esa es la palabra para hoy. Estamos terminando un año en donde muchos estaremos cansados, agotados, que miramos atrás y decimos, Señor, el tiempo ha pasado rápido, no he podido cumplir las metas, no tengo ganas de seguir, estoy triste, o estoy angustiado. Pues el Señor hoy te dice, yo soy tu fortaleza. El Señor quiere que tú sepas que Él está contigo, que Él es tu fortaleza. Quiero que leamos en Éxodo, este no es el mensaje, Éxodo 33, del 14, el 14 y el 15 dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. 14, repito. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. El Señor confirma, el Señor respalda, el Señor suple todas las necesidades que hay en los cielos. Y esta palabra fue dicha a Moisés. Dice que Moisés tenía una relación muy íntima con Dios. Moisés hablaba con Dios. Dios te invita a ti que te recuerdes que tú no tienes que esperar que otro te hable la palabra. Que Dios quiere hablar contigo personalmente cuando tú lo busques de corazón, leyendo y estudiando y escudriñando la palabra. Es importante crecer en los caminos del Señor, no para tener un título, no para decir yo sé, sino porque Dios necesita de ti pulir ese diamante que eres tú, un diamante en bruto, y que Dios te quiere llevar a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Tú dirás, ¿para qué yo he sido creado? Déjame decirte que antes de que tus padres pensaran en ti, ya Dios había pensado en ti. Dios te conocía desde mucho antes. Tú eres importante para el Señor. Este verso fue Moisés, pero yo voy a hablar no de Moisés, yo voy a hablar de un hombre que está en el Nuevo Testamento y que hizo muchas proezas para el Señor. Y no voy a abundar mucho, porque me voy a detener solamente en 3 versos bíblicos del libro de Filipenses 4. No le voy a decir todavía cuáles son. ¿Por qué? Porque le voy a hablar de la situación geográfica e histórica del momento que estaba pasando Pablo cuando escribió esta carta. Esta carta es una de las cartas más personales que hay escrita por Pablo, porque todas las cartas son hermosas, pero esta carta, él estaba hablando a sus hijos espirituales. Bien, ¿quiénes eran los filipenses? Me pregunto, ¿por qué viajó a Filipos? Cuando Pablo viajó a Filipos, ¿cuándo fue que viajó, verdad? ¿Desde dónde viajó a Filipos? ¿Con quiénes viajó a Filipos? ¿Y cuándo escribió esta carta? ¿Dónde la escribió? ¿Y por qué la escribió? Yo te voy a decir algo antes de entrar en estos puntos. La situación geográfica del primer viaje, cuando terminó el primer viaje, él tenía deseos de volver a esa región. Pero dice en el libro de Hechos 16
que el espíritu le entorpecía. Dice Hechos 16:7, el espíritu no se lo permitió volver a Galacia. Galacia, Éfeso, toda esa parte donde él se había sentido gozoso de levantar como misionero junto a Bernabé y a Juan Marcos, la obra del Señor. Cuando él decide comenzar su segundo viaje, no le fue permitido ir de nuevo a esa tierra. El Espíritu Santo le prohibía entrar a ese lugar. La gente sabía y había persecución contra él. En este momento, cuando él emprende este segundo viaje, él lamentablemente no pudo ir con Bernabé y con Marcos Antonio. ¿Por qué? Perdón, Juan Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos era el sobrino de Bernabé y había tenido unas diferencias con él por ser una persona joven. Había quitado la mano en el arado. Bernabé, siendo su tío, se vio obligado a apoyar a su sobrino. Y en este momento, cuando Pablo se ve solo y con el deseo de volver, pues Dios le levanta a Silas. Cuando llega a esta área, estuvo orando: Señor, ¿qué voy a hacer? Yo me detengo aquí en este momento para preguntarte a ti. ¿Tú has buscado la dirección del Señor en cada punto de tu vida? Tú, antes de dar un paso, ¿tú piensas que el Señor te está respaldando? ¿O son tus deseos carnales? ¿O es que te va a dar un mejor sueldo? ¿O que esto te conviene? Tenemos que esperar el tiempo de Dios. La palabra registra que él estuvo en Troas y el Espíritu Santo le prohibía entrar a la tierra de Galacia, que era Troas. ¿Dónde queda? Primeramente, Troas queda en el oeste de lo que es Turquía hoy. Está al oeste. Y él decía: bueno, Señor, no puedo coger al este de mi mano a Galacia, porque tú no quieres que yo vaya allá, no quieres que vaya al sur. ¿A dónde voy? Y estuvo ahí esperando el tiempo de Dios. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que saber ver cuál es el propósito de Dios en tu vida. En este entonces, en Hechos 16, si lo pueden leer, no, el 16 no, es el 16, del 6 a 40, es un poquito largo porque ahí habla de cuando él tuvo una visión de un hombre macedónico que le decía: ayúdanos, ven a este lado. Macedonia es hoy lo que es Grecia. Y él tenía el deseo de partir a ese lugar. Se le encendió esa llama. El Espíritu Santo encendió en él ese deseo de seguir la labor misionera y entendió que era de Dios, que había un propósito en esa tierra de Filipos, ¿verdad? Digo, de Macedonia. Todavía no sabía a qué área de Macedonia iba a llegar. Pues fue surcando todo el estrecho, porque quedan bastante juntos, y llegó a Filipos. Filipos es una de las ciudades más al norte de lo que era Macedonia en aquel entonces, en la misma costa. Pues ahí él comenzó su nueva obra misionera. Ahí él conoció a Lidia, la vendedora de púrpura. Y ahí también él levantó una obra preciosa. Pues esa es la situación geográfica e histórica de estos versos que yo le voy a leer. Bien, entonces, estando el preso, vamos a buscarlo, porque no lo tengo señalado. Filipenses. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Que se levante y lo lea. 4, 4 y 5, 6 y 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dice, regocijaos. Filipenses 4. ¿Sigue? Vuestra gentileza sea reconocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, hasta el 7. Bien. Le comento. Muchos dicen que el libro de Filipos, de los filipenses, a los filipenses, fue escrito en la cárcel. Hay muchos eruditos que dicen eso, pero yo siguiendo indagando encontré los versos bíblicos en el libro de Filipenses, que quiero que alguien me lo busque, en Filipenses 1:25 y el otro Filipenses 2:24.
Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, pero para vuestro provecho y gozo de la fe. Ahí está diciendo de que él estaba confiado de que iba a volver a verlos, ¿verdad? Y el 2:24 dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, se supone que si él estaba preso, tal vez tenía una condena corta o estaba en otro lugar. Muchos eruditos dicen que posiblemente estuviese en Éfeso, pero no hay una veracidad. Casi la persona en su totalidad, los teólogos dicen que estaba preso, porque él preso escribió otras cartas, escribió la carta de los Efesios, escribió la carta a Filemón, y dicen, no estoy segura, que la carta de los Hebreos, que cárcel. Bien, pues le comento, vamos a leer detenidamente el tema, el descanso y el gozo. Tenía descanso en el Señor. Él sabía que Dios en él, como hoy lo ha puesto sobre ti. El Señor, él sabía que él era una llama del Espíritu Santo que tenía que encender a otros, pero que tenía que esperar el tiempo del Señor. Tenía que ser dirigido por el Espíritu Santo. Tenían que saber eso, ¿verdad? Aquí vemos, vamos a leerlo. Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Cuando una persona está pasando tribulación, cuando una persona necesita aliento, cuando una persona necesita ser fortalecida, se le tiene que decir regocíjate, fortalécete. Y nosotros a veces se nos olvida de quién somos nosotros hijos. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Amén. Y nosotros tenemos que saber que el gozo es de Dios y Dios nos lo da como un don. Tenemos que pedirle al Señor, danos el gozo, Señor. Yo tengo el gozo de tu salvación, pero yo quiero tener ese gozo que pueda transmitir la salvación a otros. Porque a veces nosotros no transmitimos lo que Dios, el propósito que Dios nos ha llamado. Bendito Dios. Y vuelve y enfatiza, regocijaos siempre. La palabra aquí denota un mandato. ¿Por qué? Porque la palabra regocijaos lo dice en imperativo. Dice, te tienes que regocijar en tiempo de tribulación. Regocíjate. Tenemos que saber eso. Bien. El verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En el verso 3, que no lo leí, habla de una diferencia de opiniones de dos hermanas, Evodia y Síntique, que eran ministros ordenados de la iglesia de Filipos. Estas dos señoras eran siervas y tenían diferencias, y había cierto tipo de diferencias, no había unidad. Y él aquí enfatiza, le da también una exhortación, que sean gentiles, que sea conocida de todos los hombres, que sea conocida de todos los hombres. Nosotros tenemos que saber que nuestro testimonio, nuestras palabras son escuchadas, que nosotros tenemos que cultivar el hábito de ser siervos, de ser hijos de Dios y dejar las cosas viejas. Hay cosas viejas que al Señor no le agrada. Hay veces que yo recibo reprensión de parte del Espíritu Santo cuando hay algo en mí que a Él no le agrada. Y aquí una de ellas dice que nosotros tenemos que ser gentiles, que sea conocida de todos los hombres. Aquí Él te está mandando a que tenemos que tener el hábito de ser gentiles, de cultivar la gentileza. Y termina este verso, el Señor está cerca. Él estaba consciente, él estaba gozoso de que la salvación del Señor está a la puerta. Este verso fue escrito en el año 52 después de Cristo. Sin embargo, es tan verdad, esta verdad es tan veraz como ayer y hoy. Y hoy es más cercano que hace 2 siglos atrás, ¿verdad? Cristo viene pronto. Bien. El sexto dice, por nada estéis afanosos. La palabra afanoso significa afán, turbado. Pierdes la dirección,
no te enfocas en lo que el Señor se ha propuesto para tu vida. El Señor quiere que tú descanses. Cuando tú estás descansado, tus ideas están lúcidas. El Señor, tú abres la palabra y el Señor te habla a ti. Pero si estás afanado y abres la palabra, el Señor no te va a hablar nada. Porque en tu corazón hay cargas, hay cosas que Él quiere que, como dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estén cargados, que yo los haré descansar. También dice que es ligera su carga. Nosotros tenemos que aprender que el afán de la vida, el Señor quiere que lo dejemos a un lado. Es importante lo que Pablo le decía en aquel entonces a la iglesia de Filipenses, que dejáramos esos afanes que nos quitan la dirección, que nos quitan el propósito, que se nos olvida para lo cual Dios nos ha llamado, que se nos olvida cuál es la meta, que se nos olvida cuál es el camino. Amén. Se nos olvida porque los afanes nos nublan la vista. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones. Es importante dar a conocer las peticiones delante de Dios. Y lo que el pastor hace un momento hablaba, que lo mencionó, por eso yo te digo que el Señor me confirmó cada punto. En toda oración y ruego, con acciones de gracias. Nosotros tenemos que orar incesantemente, rogando a Dios. ¿Qué significa la palabra ruego? Es una petición necesaria. Señor, necesito que tu Espíritu Santo llene mi vida. Tengo hambre y sed de ti. Yo te ruego que tú vengas a mi vida. Estamos reclamando con una ansiedad necesaria. Es como el agua o el aire que respiramos. Eso es un ruego, una necesidad, algo que nosotros clamamos a Dios insistentemente. Eso es la palabra ruego. Y dice con acciones de gracias. Significa que no nos podemos olvidar de las veces que el Señor ha respondido esas oraciones que pensábamos que eran imposibles. El Señor quiere que nosotros recordemos, que traigamos a memoria las cosas pasadas y le demos gracias al Señor por las bendiciones que hemos recibido. Se nos olvidan las bendiciones de este año 2015. Amén. Bendito Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Wow. Yo no sé si ustedes han entendido. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A ti te pueden decir, mira, esto es de este color morado. Y tú dices, aquí dice que sobrepasa todo entendimiento. Pero yo entiendo, en el nombre del Señor, tú lo ves de este color, pero yo lo veo limpio. Tú tienes que entender que los planes que Dios tiene para ti, el enemigo darte tu dirección. El enemigo quiere desenfocarte. El enemigo quiere que tú pierdas el gozo. El enemigo quiere que tú no alabes al Señor. Pero si aquí tú lees, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No sé si ustedes han visto personas que están pasando por una necesidad dura, por decir algo, una necesidad dolorosa, y ustedes ven en su rostro, aún a pesar de sus lágrimas, sus mejillas de dolor, dicen, gracias Señor, porque tú lo has permitido. Es doloroso oírlo, pero yo lo he visto. Y la paz de Dios sobrepasará todo entendimiento. Y el Señor, ¿sabe lo que va a pasar ahí? Dios se glorifica. Siempre la gloria de Dios es manifestada en nuestras vidas. Dios se glorifica en nuestra vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene a tu vida como un río de agua viva y se lleva toda carga. Bendito Dios. Y sigo leyendo. Guardará vuestros corazones. Cuando nosotros nos desenfocamos por los afanes, vienen los temores, vienen las ansiedades, vienen los doble ánimos, vienen los pleitos, todas las cosas malas vienen. Pero si dice aquí que tú mantienes tu vista puesta en el Señor, dice que Él va a guardar tu corazón. El corazón de nosotros es atacado con lanzas, pero el Señor hace un vallado de protección en nuestra vida. Que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Que ningún dardo del enemigo contra ti va a llegar. Porque tú has guardado eso, esa palabra en tu vida, que es tu alimento cada día. Bendito Dios. Y dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Es importante saber que Dios tiene control. Que Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Aquí Pablo, según la carta
que le decía hace un momento, que fue escrita en un momento de dolor, de tribulación, no sabemos dónde estaba, si estaba preso o en Éfeso, no lo sé, porque la palabra dice esos dos versos que yo comentaba. Pues nosotros tenemos que saber que Pablo estaba pasando una situación difícil, pero él fue capaz de glorificar a Dios. La carta completa de Filipenses es una carta de amor preciosa al Señor. Es una de las cartas más lindas que hay, de las que él ha escrito. También quiero contarte que hace un momento, lo dije al principio, ¿por qué viajó a Filipos? Ya le mencioné, porque Dios lo envió, ¿verdad? Él esperó el tiempo de Dios. ¿Cuándo fue que Pablo viajó a Filipos? Fue en el año 51 después de Cristo, en su segundo viaje. ¿Desde dónde viajó a Filipos? Desde Troas. Está al oeste de lo que hoy es Turquía, arriba de lo que era Éfeso. Y ahí en Turquía estaban todas las otras iglesias que él había hecho en su primer viaje, la de Laodicea, Esmirna, Pérgamo, Gálatas y la de Éfeso. No recuerdo si se me ha olvidado otra. ¿Y con quiénes viajó? En esta oportunidad viajó con Silas y luego con Timoteo, si mal no recuerdo. ¿Cuándo escribió esta carta? La escribió un año después. ¿Por qué? Porque he leído que parece que en el año 52, un año después fue. ¿Y desde dónde escribió esta carta? ¿Por qué escribió esta carta? ¿Por qué? Por agradecimiento. Porque hay un verso que habla de que Epafrodito viajó hacia donde él estaba para llevarle una ofrenda de amor. Y esto movió a Pablo a ser agradecido. Y él dice más adelante, no lo digo por mis necesidades, sino para ver los dones que Dios le ha dado a ustedes. Y ahí vemos cómo él bendijo a Epafrodito y Epafrodito volvió a Filipos. Bien, hemos visto que Dios, a través de Pablo, habló de amor, habló de unidad y habló del gozo. Regocijaos. Tenemos que saber que eso, ahora en este tiempo de Navidad, tenemos que buscar eso, estar gozosos. Muchas veces nos sentimos tristes porque nos recordamos los que se han ido, pero Dios te demanda a ti hoy que tú tienes que estar gozoso. Tenemos que estar gozosos, descansando en Él. Que hay problemas, siempre van a existir. Descansa en el Señor. Regocíjate en el Señor. En este tiempo, quítate todo luto en el nombre del Señor. Toda tristeza, quítate en el nombre del Señor. Le digo la verdad, el Señor a mí me procesó para hablarle de su descanso. Yo en la palabra, yo la leía, y cada vez que leía Isaías 33:14, que me decía, yo iré contigo y te daré descanso. Yo decía, Señor, pero es que esa palabra es tan fuerte para mi alma que yo no la puedo contener. Oigan bien, la repito. Iré contigo y te daré descanso. ¿Sabes lo que significa? Que Dios está contigo y que Él te va a dar ese descanso. Que toda carga se va en el nombre de Jesús. Que todo agobio se va en el nombre de Jesús. Esa palabra es la que yo quiero darte hoy, que el Señor quiere para ti. Y estar gozoso. No nos podemos desviar, no nos podemos flaquear. Recuérdense ustedes que debajo de ustedes hay otras personas que necesitan ser formadas. Y si ustedes no le dan el alimento de la palabra, del testimonio, no van a ser bien formados. Tenemos que saber ser formadores y mentores de los que están formándose hoy día debajo de nosotros. Hasta aquí mi oportunidad. Le pido por favor que nos pongamos de pie para orar. Señor, porque humildemente, Señor, he hablado lo que tú me has pedido, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, Señor, Padre. Un bálsamo de consuelo, un bálsamo, Señor, de amor, Señor, un bálsamo de unidad, Espíritu Santo de Dios. Llévate toda carga, todo peso, toda contrariedad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dice que en la cruz del Calvario tú llevaste todas nuestras dolencias, Padre. Dejamos ahí, Señor, esas cargas, Padre. Depositamos en ti nuestra confianza, Padre. Nos mantenemos quietos, Señor, aleluya, en toda adversidad, Padre, porque tú tienes control, Padre. Gracias, Señor, porque tú te mueves, Señor, en todo tiempo. Gracias, Padre, porque de muchas formas y de diferentes maneras tú hablas de nuestra vida, Padre.
Gracias María por la palabra que ha compartido con nosotros en esta noche de gozo y alegría. Así como estamos de pie, solamente deciros dos buenas cosas para terminar el culto. La primera es que por favor no os vayáis porque tenemos pan para daros, de la panadería que nos suele habitualmente nos da el pan que le sobra, nos ha dado una bolsa y queremos bendecir con ese pan. Las personas que no tuvieron